Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de el manejo quirúrgico del paciente con infección por COVID-19. Este programa de capacitación lo realicé para dar en 3 sesiones diferentes, las cuales van a contar con 3 competencias diferentes. Las sesiones están calculadas de 20 a 30 minutos durante el área de quirófano del Hospital Juárez del turno matutino. Es muy importante realizar este programa de capacitación, ya que la actual pandemia que nos azota afecta al sistema de salud y uno de ellos es la cirugía general. Afecta de manera importante, ya que el personal quirúrgico, tanto como los pacientes, tienen alto nivel de contagio debido a las secreciones que se pueden dar por esta patología, que pueden ser a través de las secreciones de la nariz, de la boca, de esputo, de tos. Incluso se ha probado que se puede transmitir a través de la sangre, las heces y el contenido gastrointestinal. Es por ello que es importante adiestrar al personal que se encuentra dentro de la sala quirúrgica para que pueda tomar las prevenciones y las medidas de prevención estándar que se encuentran ya normadas de manera internacional. Es por eso que el día de hoy vamos a empezar con la primera sesión a través de una estrategia. Planeo que, primero que nada, el personal pueda realizar una lluvia de ideas para poder intercambiar conocimiento. Esto es más que nada como una evaluación diagnóstica para ver qué tanto saben ellos acerca de cómo protegerse ante esta enfermedad en su centro laboral. Posteriormente, al final de las 3 sesiones, se va a hacer una prueba escrita y también se planea guías de supervisión en conjunto con el jefe de piso para verificar que su personal realmente esté aplicando las medidas de prevención. La primera sesión va a tratar acerca de la primera unidad de competencia, que es a través de unas diapositivas, que va a ser la fase de recepción y preparación del paciente. Va a ser la fase preoperatoria. En esta fase vamos a tener en cuenta que la vía de entrada al servicio de cirugía puede ser a través de dos, de la hospitalización y de la urgencia. Esto quiere decir que van a haber cirugías que son programadas y cirugías que van a ser de carácter urgente. Es importante que ahora que se encuentra esta pandemia dentro del país, se dividan en 2 grupos a nuestro universo, que van a ser grupos sospechosos o casos sospechosos y casos comprobados. El manejo para estos dos es muy similar, ya que todo paciente va a padecer COVID hasta demostrarse lo contrario. Sin embargo, ¿qué es lo que va a cambiar y por qué se tiene que dividir en 2 grupos? El tratamiento terapéutico para el paciente va a ser diferente si lleva o no la enfermedad. Y también habla del manejo de documentos del paciente quirúrgico. Aquí estamos hablando de el consentimiento informado, el expediente clínico y los documentos transitorios, que van a ser la hoja de registro clínico de enfermería, la lista de verificación de cirugía segura. Es importante hacerle saber al paciente que al momento de que él firme su consentimiento informado, debe estar consciente acerca de los riesgos actuales de infección por COVID-19, ya sea un paciente que tenga el padecimiento o no. Ahora se agrega esta parte o esta cláusula en el consentimiento informado, tanto quirúrgico como anestésico. Es importante que el paciente que ya sea diagnosticado con la enfermedad firme ese consentimiento informado en caso que esté en condiciones óptimas dentro del área respiratoria antes de su traslado a la sala de quirófano. En dado caso que el paciente entubado se encuentre inconsciente, terceros van a firmar por él y se les va a explicar los riesgos que puede conllevar esta cirugía dentro de esta pandemia. Ahora, si el paciente ya está confirmado con la enfermedad, pues igual se le explica los riesgos aparentemente mayores para él de una muerte postoperatoria o complicaciones cardiovasculares durante la cirugía. Es importante que los consentimientos informados se agreguen al expediente clínico y se resguarden en la parte respiratoria junto con el paciente y se le informe al personal de la afección que tiene el paciente, que también se le da a conocer sus resultados de gabinete y estudios de sangre que se le hayan realizado.
Y para la parte de los documentos transitorios, que es la lista de verificación segura y la hoja de registros clínicos de enfermería, se deben prellenar en el área respiratoria y terminar su llenado correcto con firmas, nombres y matrículas en la sala de quirófano, para que una vez salido el paciente de esta sala sea transferido junto con él a la sala respiratoria o el llamado covitario. El siguiente punto a tratar son las recomendaciones en el manejo de procedimientos electivos. Aquí lo que nosotros vamos a ver es que se va a tratar de disminuir la actividad quirúrgica programada en la medida de lo posible. Es decir, toda cirugía que trata una patología benigna debe ser cancelada o bien aplazada hasta que ya se encuentre un ambiente seguro para el paciente, y solo se van a realizar aquellas cirugías que se van a limitar a realizar cirugías que van a ayudar a que el paciente pueda preservar su vida, sus órganos o alguna extremidad. Y los procedimientos quirúrgicos que se le van a realizar, en dado caso de que sea inaplazable, se va a contar con el equipo de protección personal de alto riesgo para cuidado del personal de enfermería y del personal médico que vaya a intervenir en la cirugía. Luego se va a hacer la preparación general de pacientes y salas. En esta parte, la preparación de los pacientes, como mencioné, todo paciente es sospechoso de portar la enfermedad COVID-19 hasta demostrarse lo contrario. Y como esta enfermedad se ha demostrado en estudios anteriores que se transmite a través de aerosoles y partículas en el aire, el uso de la mascarilla quirúrgica KN95 ha demostrado una alta eficiencia para prevenir contagios, por lo cual ahora se va a agregar a la preparación quirúrgica del paciente antes de su traslado a la sala. No solamente es agregarlo, sino también explicarle su modo de uso y explicarle que por ningún motivo debe remover esa mascarilla quirúrgica, en dado caso que el paciente no se encuentre intubado. Y en cuanto a la preparación de la sala, es importante que los elementos que no se vayan a utilizar durante la cirugía sean desalojados de la sala, tanto mobiliario, instrumentos, medicamentos o algún material quirúrgico que no sea requerido, deben ser resguardados en una zona cerrada. Debe estar cerrada para evitar futuros contagios con otras futuras cirugías que se vayan a realizar, y únicamente dejar un fondo fijo de medicamentos, instrumentos y material que no vayan a afectar el curso normal de la cirugía. La preparación preoperatoria del paciente. En esta parte nosotros vamos a preparar al paciente con previas pruebas de tamizaje o pruebas PCR para confirmar el diagnóstico de COVID-19. En dado caso que no sea posible por el tiempo, porque sea una cirugía de carácter urgente o por la disponibilidad de la prueba, se debe realizar una radiografía de tórax, que es la que nos va a mencionar si un paciente es sospechoso o no de padecer esta enfermedad. Y en caso de una sospecha clínica, es decir, que existan síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, tos seca o algo por el estilo, se debe transferir primero al paciente al área de urgencias para tratar la afección, no por el riesgo de contagio, sino porque si el paciente padece actualmente la infección por COVID-19, se debe primero hacer su tratamiento para que la infección se termine, ya que si sometemos a este paciente con esta enfermedad a una cirugía, se puede complicar o puede ser muy invasiva la actividad quirúrgica para él. Es decir, tenemos que nosotros primero realizarle pruebas en la medida de lo posible, pruebas ambulatorias antes de su traslado a la sala quirúrgica. Y una vez que estas pruebas se puedan realizar con tiempo y den un resultado positivo, se debe usar un equipo de protección personal de alto riesgo para las personas que se encuentren dentro de la sala, que serían anestesiólogo, cirujano, enfermera quirúrgica, enfermera circulante. Es importante que el personal que se encuentre dentro de la sala sea el mínimo que necesita y sea un personal capacitado, ya que se necesitará minimizar los tiempos al máximo
es decir, que los tiempos quirúrgicos que se vayan a realizar ahora deben hacerse de manera más rápida, pero sin afectar el proceso natural de la cirugía. Y es posible que se necesite de horarios nocturnos por la baja afluencia de los pacientes para evitar altos contagios. En este caso, debe asignarse una sola sala de un solo quirófano para el uso de estas cirugías. En caso de no ser posible, debe asignarse una sola sala, la cual debe estar designada únicamente para cirugías con pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 y debe estar membretada tanto la sala como el mobiliario para que el personal sepa que esa ya es una sala contaminada, a pesar de que después de cada cirugía se haga la asepsia del lugar y la limpieza, se deben membretar de manera visible para que todos lo puedan ver. Y en la parte del traslado del paciente a su sala de operación. En este caso se va a hacer con el mínimo personal requerido, que puede ser una enfermera circulante, una enfermera quirúrgica o un ayudante de cirujano o el mismo cirujano. Simplemente es que sea el mínimo personal, el cual debe estar vestido con el equipo de protección personal, debe activar el instructivo de traslado de pacientes de COVID-19, es decir, una ruta especial que en el hospital solamente sea para el traslado de este paciente. Debe ser una ruta aislada de las otras áreas y una ruta que se encuentre membretada de manera visible. En caso de no ser posible o no contar con una ruta, se deben evitar tocar paredes o superficies para que en el traslado del paciente no exista ningún tipo de contagio. Y el personal de enfermería va a llenar la lista de verificación antes de su entrada al quirófano, para que una vez entrado ya solamente sea la firma de los médicos y se termine el proceso de manera normal. Y otra cosa importante es que al momento de colocar al paciente en la mesa quirúrgica para iniciar con la cirugía, se debe utilizar al menor personal posible. En dado caso que el paciente se encuentre intubado o sea un paciente obeso, se manejarán 2 o 3 personas para su traslado. En dado caso de no ser necesario, solamente una para evitar el riesgo de contaminación. Hasta aquí termina la primera sesión, que va a tratar de la fase preoperatoria de nuestro paciente.